Maca, viste que hace un par de meses la Premio Nobel de Literatura 2018, Olga Tokarczuk, reconoció que trabajaba con IA y fue una gran polémica. Abrió una caja que no sé si quería abrir, la verdad. ¿Quién es el autor realmente de la obra y cuánto la tecnología puede modificar eso o no? ¿Qué pasa con la autoría? Estamos en la revolución tecnocreativa y estoy acompañada con Macarena Rojas Ábalos, Naira Illich. Y también nos acompaña Francisco Lea. ¿Qué porcentaje de la obra fue creado por el autor o versus la máquina? ¿Le da más autoría? ¿Qué es más importante, el resultado final o el proceso? ¿Cuál crees que es el mayor riesgo también de usar estos tipos de tecnología? Bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo? Me da más miedo la pérdida de la diversidad creativa. La creatividad seguirá siendo humana mientras nos sigamos haciendo preguntas. Maca, viste que hace un par de meses, en la mitad de un congreso, la Premio Nobel de Literatura 2018, Olga Tokarczuk, reconoció que trabajaba con IA. Y fue una gran polémica. Muy polémico, me imagino. Sí, porque en el fondo abrió toda una discusión respecto a de qué forma ocupaba la IA y cuán autora ella era o no de sus obras. O sea, yo creo que abrió una caja que no sé si quería abrir, la verdad. Bueno, tuvo que después salir a explicar que en el fondo no es que escriba la inteligencia artificial por ella, sino que investiga, busca ideas. Para los personajes, para armar. Claro, hace como esto que es el research, ¿cierto?, de los escritores. Pero es interesante porque las nuevas tecnologías nos vuelven a preguntar, nos hacen volver a preguntarnos, bueno, ¿quién es el autor realmente de la obra? ¿Y cuánto la tecnología puede modificar eso o no? Algo que también lo vimos en la discusión hasta hace un par de meses y semanas, ¿cierto?, sobre la ley de reconstrucción. Exactamente. Bueno, y eso se sacó, se quitó. Pero lo que sí es cierto es que también la inteligencia artificial o obras creadas con la inteligencia artificial ahora están empezando a ganar quizás algunos concursos de arte, de ilustración, generando también debate entre los artistas y también entre los jueces, ¿no? Exacto. ¿Le van a quitar, por ejemplo, el premio Nobel a la autora o no? Y en ciencia pasa lo mismo, en mi vereda, porque también ahora es frecuente en la sección de agradecimientos que hayan notas de declaramiento donde dicen el autor usó la inteligencia artificial para mejorar la redacción y para trabajar el lenguaje. O sea, se declara el uso. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo un poco, no? Claro, la premio Olga Nobel. Tokarczuk. Es que declarar también es transparentar, y transparentar es generar confianza. O sea, mientras no haya nada oculto, no hay nada malo, no hay nada que ocultar. Entonces, claro, tenemos que estas herramientas nos ayudan quizás a ampliar posibilidades, pero por otro lado, justamente van en lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa con la autoría, no? ¿Voy a ser más o menos autor por haber usado esta inteligencia artificial o haber prescindido de ella? Claro, porque finalmente, en este caso, a la inteligencia artificial, nos hace preguntarnos, por una parte, cómo entreno esa inteligencia artificial, ¿cierto? Con qué datos y, por lo tanto, cuáles son las autorías o no que yo estoy pasando a llevar. Y después, cuando creo una obra con inteligencia artificial o con la ayuda y asistencia a una inteligencia artificial, ¿cuán autor o autora soy de esa obra? Exactamente. Bueno, estamos en La Revolución Tecnocreativa, el podcast donde estamos buscando desentrañar todas estas preguntas con personas que son parte del mundo tecnocreativo, que trabajan con el mundo de las culturas y las artes. Y estoy acompañada con Macarena Rojas Ábalos, comunicadora científica y columnista del Mercurio. Macarena. Yo estoy felizmente también acompañada con Isidora Cabezón, directora ejecutiva aquí de la casa que nos acoge, del Critic. Y como cada capítulo, la idea es poder reunirnos a conversar sobre las transformaciones tecnológicas y cómo van redefiniendo también la cultura. Eso es lo que vemos aquí en Revolución Tecnocreativa. Así es. Y hoy estamos con un muy interesante capítulo porque vamos a hablar sobre autoría y creación. Estamos con Naira Illich, directora, guionista, académica Universidad de Chile, audiovisualista, artista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá conversando estos temas tan complejos y entretenidos. Bienvenida, Naira. Y también nos acompaña Francisco Lea, quien es ilustrador, diseñador, autor y también un humorista gráfico. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Trataremos de aportar algo en esta discusión que está recién, yo creo, empezando a andar, digamos. Estábamos medio trabados, ahora creo que ya hay opiniones más armaditas. Estamos armándola. Francisco, en tu caso, bueno, tú eres ilustrador, ¿cierto? Sí. Y la base de un ilustrador o una ilustradora es ilustrar. Sí. ¿Tú hoy día ilustras con tus manos o con qué herramientas ilustras? Sí, ya la verdad que
yo podría ser como la pata disidente de esta discusión, porque yo estoy medio con el corazón dividido. Trato de defender la artesanía, el material, la raya, el error, como que a mí eso me emociona, me provoca, el trazo, sí, claro. el borrar y que en el borrón aparezca algo que no pensabas que te iba a salir. Manchar la hoja. Manchar y esas cosas es mi pata artística que no la puedo evitar, pero también tengo el corazón partido para las nuevas tecnologías. Y siento que es algo que es como cuando apareció la fotografía, que es algo que hay que darle un uso, hay que encontrarle la forma en que tenga que ver con lo que uno hace, digamos, básicamente. Así que, bueno, sí, pues estoy entrando en este mundito, conociéndolo recién y me he llevado buenas sorpresas. ¿Y ilustras con tus manos? Sí, yo trabajo No has abandonado el oficio trabajo con una artesanal. tableta, digamos, digital, pero el dibujo es... El trazo es tuyo. El trazo, sí, el trazo es mío y no ahorro tiempo, digamos, que podría ser una de las buenas razones para usar inteligencia artificial usándola. ¿Sientes Me que demoro lo que ahí tengo que está el demorar. corazón de tu autoría, por ejemplo, en el trazo? Yo siento que sí, siento que estoy 100% yo en ese dibujo. O sea, no es tinta, no es el trazo que me da el computador, ya puedes no empezar a hilar fino, pero soy yo y es... El temblor, es tu temblor. Claro, y que aparezca el trazo tiritón y que aparezcan errores y problemas de perspectivas y todas esas cosas. Encuentro que ahí es donde aparece lo esencial de cada autor. Cuando vamos hablando de autoría, ahí es donde está el sello de cada uno. O sea, si yo tratara de perfeccionar no sé, si voy a hacer una calle de París y me queda chueca, bueno, la voy a dejar así porque así me queda y no voy a pedirle a la inteligencia que me la enderece o que me la arregle o que me la haga más real. Siento que ahí ya empieza a perder ese toque de autoría. Todas estas son opiniones muy personales y vamos a poner abajo el esa es la gracia. cada persona que diga responsable de la cosa. Claro. Así que eso, sí, siento que la autoría tiene algo que ver con ese sello personal y con la equivocación también. Con el temblor, la equivocación. Sí. Y en el caso tuyo, Naira, bueno, el mundo audiovisual, el cine, viene con tecnología siempre, nace, ¿cierto?, de la mano de las tecnologías en la historia, ¿cierto?, del mundo audiovisual. Pero cada vez estas tecnologías son más invasivas y hay algo que es parte como del temblor, quizás, que puede comentar Francisco, que tiene que ver con la historia, ¿cierto?, el storytelling. ¿Cómo tú estás trabajando las historias y qué haces con la inteligencia artificial? Y no solo con la inteligencia artificial, quizás con otras herramientas tecnológicas. Cuéntanos dónde está tu temblor ahí, tu autoría. Mira, fíjate, es una pregunta que yo creo que hay que hacérsela varias veces, digamos. No tiene una sola respuesta. Creo que ese temblor, fíjate, ayer mismo estaba pensando que está en el tiempo de la conversación, por ejemplo, cuando uno está escribiendo un guión y estás haciendo sparring con un equipo, estás trabajando con, no sé, una mesa de guionistas, ¿no? Y entonces estás debatiendo ideas, estás compartiendo ideas y estás decantando ideas. En ese tiempo en que tú estás lanzando una idea y la otra persona concatena o engancha esa idea y la dispara hacia otro lado, ese momento en donde te estás mirando y estás entendiendo, o ya sea porque te mandó el draft y volvió, hay un tiempo que nosotros los humanos nos demoramos en elaborar, procesar, decantar y discernir si es o no una buena idea. Es como el rendering humano. El rendering humano. Y entonces, cuando uno usa inteligencia artificial, que yo declaro que la ocupo, yo creo que uno juega en contra, yo al menos, juego en contra de la velocidad de la inteligencia artificial. Porque va demasiado veloz para mi tiempo reflexivo. Y entonces hay una máxima que dice, que me encanta, Carlos Flores, que es un capo del cine chileno, que dice avance irreflexivo y el retroceso metódico que tenemos nosotros las personas creativas, que nos lanzamos con una idea, vamos avanzando, estamos trabajando en eso y de repente empezamos a editar, ¿no? Que es el tiempo de la edición. Yo creo que con la inteligencia artificial el trabajo de la edición es mucho más costosa, porque aunque le des un prompt súper específico, aún así
se pone creativa. Ah, Y entonces ahí tú tienes se pone que tecnocreativa. se pone tecnocreativa. Y entonces ahí hay un creo yo, un manejo de la, es una de las aristas, ¿no? de la conversación, pero ahí hay un manejo de cómo nosotras podemos dirigir, conducir, pero al mismo tiempo no perder de vista que tú estás haciendo un brainstorming contigo, con una asistente Claro. IA, ¿no? Nunca deja de reemplazarte. Y entonces la idea original que estás trabajando, quizás la vas como esculpiendo un poquito, la vas picaneando, pero no deja nunca de ser algo que entendiste, ¿no? O sea, me parece que ahí está la tensión. No tengo la respuesta del todo, pero creo que ahí hay una tensión que tiene que ver con el tiempo humano, el tiempo de la velocidad de la respuesta versus... ese es el temblor, creo yo. Sí, sí. Hay una cosa como Totalmente. también que probablemente, Maca, se conecta con los científicos, ¿no? Porque lo que comentas tú, Francisco, en general, y corrígeme si no es así, el mundo de la ilustración es un mundo más solo. Es como tú y Absolutamente. tu historia y Sí. tu trazo. El mundo audiovisual o del cine es súper colectivo. El mundo de la ciencia pareciera ser que también es un poco parecido al del muchísimo ilustrador, más, ¿no? sí, solitario, Claro. y en ese sentido, claro, el proceso es individual y hay una introspección necesaria también para poder... Ese tiempo que dice Sí, Naira. sí. Tiene un poquito de los dos, la verdad, porque claro, necesitamos el tiempo solo también para poder hacer el experimento, pero también se necesita ese tiempo de colaboratividad para ver hacia dónde vamos con la pregunta. Y tiene un poquito de los dos mundos, ¿no es cierto? Pero y si, no olvidemos que este programa... Pausa en la conversación. Exactamente, porque tiene algo que nos van dejando los otros invitados. Así Y la es. semana pasada estuvimos con dos grandes invitadas y les dejaron a ustedes dos unas preguntas. Estuvimos Chan, con chan. Carmen Gloria Larenas, que es la directora ejecutiva del Teatro Nacional de Santiago. Central Municipal. Exactamente. Y les dejaba la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen, Francisco? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué ilustran? ¿Hasta qué hora dura la pregunta? Podemos llamar a Hamlet a que entre, por favor, y te trae La una calavera. calavera para que te inspire. ¿Por qué haces lo que haces? Sí. Es la pregunta. Hablando de creatividad, ¿no? Sí, Claro. sí. Es curiosa la pregunta porque hay muchas personas que se dedican al mundo del arte que te van a decir, era inevitable. O sea, desde chico dibujaba y había lápices, no sé, por todos lados. Y como que nunca pensé en otra cosa. En mi caso yo siempre le hice un poco el quite a esto, como que sabía que dibujaba, que era un talento medio genético, porque me acuerdo que desde que era muy chico dibujaba, pero siempre le hice el quite y quería como hacer otra cosa, como ¿Te persiguió? Sí, sentía la que era, ilustración? tenía un pensamiento bien inmaduro y sentía que era como poco importante el dibujo, sentía que como que iba a ser muy difícil que destacara de alguna forma dibujando, me tenía poca fe en el fondo. Pero efectivamente es inevitable, pues es una cosa que cuando es algo que te define, que te ayudó en muchas etapas de la vida, cuando era importante empezar a definirse, no sé qué, y dibujaba, y con ese dibujo como que avanzaba un paso en el ranking, como que te va haciendo importante, empezaba a sentir como que es un superpoder. ¿Descubriste que era Te das importante? cuenta, claro, me di cuenta que tenía un superpoder y que con eso podía hacer cosas y entretener a la gente, que se riera o que llorara o provocar una emoción. Y nada, pues era como, chuta, quizás no todo el mundo tiene un superpoder o que lo puede detectar, digamos. Entonces yo creo que es como los superhéroes, un poco están condenados a tener que A salvar el planeta. a salvar el planeta, a ocupar su superpoder en algo. Bonito. Así que en eso estoy, pues, haciendo de superhéroe, pero bien Superhéroe en la bajo ilustración. perfil. Sí. Tienes que hacer un superhéroe de ti mismo, Francisco. Sí, tengo un... Está bueno. sí, ¿Lo tienes? Un alter ego ahí. Es que no puedo decirlo porque Ya. si revelo mi Obvio. No puedes pero de revelar repente tu si viene identidad. alguien volando, así puedo ser yo. Y Naira. Naira, en tu caso. Oye, pero qué buena respuesta. No, por favor. Luego voy a tener que inventar una buena, superheroína. sí. Claro, porque tener un superpoder, también como todo superhéroe, tiene una responsabilidad. Claro, Es claro. terrible esa cuestión. En mi caso, porque me paso películas. Literal, me paso películas y soy muy curiosa. Entonces, el ensamble entre tratar de entender algo, porque la pregunta, a mí cuando chica, mis papás se reían de mí y me decían la por qué.
¿Por qué? ¿Y por qué? Y siempre estaba ¿por qué? Y era agotadora, creo yo. Pero al mismo tiempo, el por qué me imaginaba las posibles respuestas. Y eso, sumado a esa condición de cuentista, y era la que contaba en las pijamadas con mis amigas, les contaba unos cuentos que inventaba para que nos quedáramos dormidas, y a la mañana siguiente, nunca terminaba, porque obviamente nos quedábamos dormidas antes, pero era esa fantasía de imaginar relatos. Entonces, toda esa combinación, no había otra manera que ser cineasta, pues imagínate. Otro sueño que tengo así que me encantaría sería escribir, digamos, pero no... La escritura audiovisual es muy distinta a la pluma, ¿no es cierto? Pero sí, es porque creo que porque por esas combinaciones de elementos que hacen que uno se pase película. Está bueno. La pregunta es pertinente porque finalmente cuando hablamos de la revolución tecnocreativa, ¿cierto? Y cómo estas tecnologías van invadiendo el sector o el mundo cultural y artístico, hay una pulsión que se mantiene. Entonces, quiero hacerles la siguiente pregunta. Somos un jurado de una competencia, pongámosle un cuento, para que no pisen sus propios territorios. Y un cuento que nos fascinó, y después nos enteramos que ese cuento fue escrito entre una persona y una inteligencia artificial. ¿Ustedes cuestionarían el premio? ¿Qué les gustaría saber o no? ¿Llamarían a esta persona a ver por qué no lo dijo antes? ¿Era necesario que lo declarara? ¿Qué les pasaría? Están sus prestigios también ahí porque ustedes fueron jurados y le dieron el premio a ese cuento. Mira. Yo creo que... No, dale. No, perdón, es que justo estaba relacionándolo al universo del guión, ¿no? Cuando uno es guionista o cuando uno es asesora y apoyas con una idea, porcentualmente, por ejemplo, ¿cómo lo tiene resuelto España? Es que si tú has escrito menos del 20%, no eres co-guionista de la totalidad de un guión. O sea, y entonces ahí empiezan proporcionalmente a decir, yo dije esta línea, párrafo, mira el mail línea, pero te lo mandé por WhatsApp. Pero yo soy igual tu difícil. Padre, esa línea es demasiado importante, yo creo que vale más que, no sé, quiero decir... Esa es la película. no sé, ahí está toda la tragedia, pero quiero decir como... ¿Cómo buscaría yo responderlo? Porque cuando uno inevitablemente está trabajando con la inteligencia artificial, está generando insumos. Yo me preguntaría qué porcentaje y cómo utilizó la inteligencia artificial. ¿Se lo preguntarías al autor o la autora? A la del autora, cuento? sí, para entender dónde está la parte que porque en el fondo uno es un asistente virtual o no fue un Claro, asistente. igual tú estás itinerando con él. Sí. No es en el fondo, no es que se crea solo. No Claro, se crea solo. Hay una iteración que Hasta ahora. Sí, vamos a ver Hasta para ahora. dónde No, vamos. estamos hablando de ese escenario. De ese escenario. En ese escenario yo lograría encontrar esa información, digamos, y creo que debiese haber una herramienta para medir aquello. La trazabilidad. Sí, para entender cuál es la pulsión dentro de eso y dónde está la autoría humana. Y dentro de esa y lo declararía. Y creo que si la autora o el autor no lo hubiese declarado, yo le hubiese quitado el premio. Si no lo hubiese declarado. Si no lo hubiese Ya, declarado. por lo tanto, en este caso ficticio, dado que el autor, la autora no lo declaró, tú le quitas el premio. Sí, se lo quito. Francisco. Estoy de acuerdo con la jurado. Porque, Porque lo debería haber declarado. sí, todavía me suena un poquitín trampa. O sea, como siento que se juega, o sea, para alguien que lo escribe solito, creo que hay mucha... ¿Pero qué es solito? hoy día? Bueno, solito, sí, ya puede ser que tenga, obviamente va a tener influencias de cosas. Google, investigar en Google. Y leyó un Claro, libro es que le solito. gustó y va a tratar de copiarlo a lo mejor porque le gusta la estructura, pero es más solito, es como... a ver... Sí, yo sí que estamos en un momento súper, sí, es difícil. pero todavía, como tú decís, no están bien reglamentados. Entonces, si me lo decís ahora, sí, así hoy estoy día. siendo un juez de un concurso ahora y aparece, creo que tengo entendido que hay unos sistemas que tiene la Chile, no sé, que pueden detectar si un texto está... Uso de IA. Sí. Sí. Bueno, si de repente se regula eso y dice ya puede tener un 20%, no sé qué, bien, pero si de repente el que ganó se detecta y aparece que hizo el prompt casi como que escribió para escribirla y está súper bueno porque obviamente puede ser que esté excelente, me parece injusto para el que no lo usó.
Claro. Pero ¿por qué? Perdón, ¿puedo contraponer? Sí, Pero, obvio. Conjurado. Sí, dígame. No, por favor. Colega, Vámonos de deliberar. Colega. Deliberación. Esta es la sala de por- deliberación. ¿Por qué Sí. ¿por qué sería trampa? O sea, digo, No, ya, sí, trampa es una palabra porque- muy grande, sí. claro, porque digo, creo que declararlo es plantear tu sistematización de trabajo, ¿no? Como ¿Declarándolo? declarándolo. Y si no lo declara, yo creo que si hubiese un proyecto igual de bueno y escrito solito. Solito. Vuelvo a preguntar, ¿qué es Solito sin internet, solito sin libros, solito sin Solito referencias, sin otra persona, en la o sea. montaña. solitos Claro, sin personas así que, estás que, lo- escribiendo. que- no, pero es que también podemos escribir solitas. Yo escribo solita mucho, pero también pero definiendo eso, Sí. igual para mí eso tampoco es un valor en sí mismo. Ahí Ya. lo pongo, no sé si eso significa que es mejor o peor, Ujú. lo cuestiono, porque en el fondo, en el momento en que hoy estamos recurriendo a Google, pidiendo ayuda para preguntar, tenemos una capacidad de referencias muy, muy grande, acceso a múltiples países a autoras y autores para conocer su trabajo, para entenderlo y hacer este sparring que estamos haciendo. Ujú. Digo, una persona, Kieslowski, podría decir, oye, yo lo hice solito. Sí. Y hay Pero obras no por que... eso la obra va a ser mejor. Pero no por eso va a ser mejor. Claro. ¿Cachai? Entonces, hay la pregunta que me hago en relación, y Walter Benjamin lo planteaba, ¿no? Como con esta bisagra tecnológica, cómo impacta la creatividad o la creación. Y ahí es donde uno dice, nosotros no podemos medir el impacto creativo por una herramienta que además ya va a quedar obsoleta prontamente. Exacto. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, no sé, quizás me alargué mucho, pero yo le quitaría solamente, no porque haya hecho, Es porque no lo declaró. porque no lo declaró, y en esa Es como declaración usar Photoshop en el pasado, ¿no? es cuando entró Photoshop, oye, está todo photoshopeado, bueno, pero me parece Claro. que es bueno Hoy día declararlo. es natural, no se Y pregunta. pero también por ahí, yo lo abordo desde otro ángulo, lo abordo por el derecho humano de existir creativamente. Es que yo creo que esa es la pregunta Y de esa fondo, la- en el sí. fondo. Y que además nos dejaba la otra invitada, ¿no? Sí. Alejandra Martí, que es directora ejecutiva del GAM, si es la creatividad lo que realmente distingue al ser humano de una tecnología cualquiera. Puede ser la IA, pero puede ser otra. Ese es el alma, el espíritu, y esa yo creo que es la cuestión. Sí, pues Ahí ese es el desafío en el que estamos, porque está complicado. Sí, es complicado también poniéndola un poco en paralelo, las dos cosas, la tecnología versus la creatividad humana. Los dos funcionan con algoritmos, digamos. Claramente son muy similares. O sea, nosotros tenemos nuestro algoritmo de recordar nuestro más que un algoritmo, es como una feria de las Nuestras pulgas redes interior, neuronales digamos, como que llena de conectan, cachureo y claro. cosas que nos dan ideas entretenidas y recurrimos, cosas que a nadie se le hubiera ocurrir, están dentro de nosotros. Tenemos nuestro algoritmo que funciona, que me parece maravilloso. Y esta inteligencia artificial tiene un algoritmo mucho más lleno de información, mucho más ordenado para pensar, que uno, digamos, mucho más sistematizado. Y entonces estamos ahí como a la par. Y yo no quiero decir, claro, que el otro quizás sonó mal, que fuera trampa. Sí, lo reconozco. Yo le doy el premio igual. Ya. Yo no. Nos dimos cuenta Vamos ya. a cambiar de opinión. Pero claro, la creatividad finalmente, si la definimos en esta capacidad de encontrar cosas que se conectan y puntos, es súper parecida a la creatividad de la inteligencia artificial a la de la inteligencia O sea, la inteligencia artificial son probabilidades. Claro, Probabilidades sí. de encuentro y tira. Esa es la Con creatividad. datos que tú ya le... Que tú ya le diste. que nosotros mismos entrenaste. le hemos alimentado. Claro. Digamos. O sea, no tiene esa capacidad disruptiva que sí tiene la mente humana hoy día y que probablemente técnicamente es lo que hoy día lo distancia. Pero, Sí, pero yo creo que es bueno. interesante en relación a, más allá de si es aquello que nos distingue, es aquello que nos identifica. Finalmente es la creatividad lo que identifica al ser humano como un ser distinto de una máquina. Fíjate que yo hallo que hay algo ahí que yo decía que es complicado, porque en el fondo estamos a, no sé, 7 u 8 años, creo yo, ya de que la inteligencia artificial tenga una total conciencia o logre tener conciencia. Como, ¿Tú crees no, que va a tener conciencia? Sí.
Sí, yo creo que va a llegar a Que no es lo mismo que saber que existe, o sí es lo mismo. No, tomar decisiones De forma autómata. y generar un contenido y de otra manera, digo, no es similar. o Como las exacta, películas. Pero ¿Tú crees que van a pasar como, las películas? como sí, sabes que sí, y creo que es uno de los, efectivamente estamos en un riesgo y hay que entender también que estamos en una aventura que es interesante, pero al mismo tiempo también es compleja la bisagra, es como exponencialmente rápida, ¿cachai? Y creo que yo que por ahora no. Creo que nosotros nos parecemos mucho más a los monos y me encanta lo mono que somos, digamos, en ese El temblor. en ese encuentro, en ese juego, en ese espacio, en ese deseo de querer cuidar a un otro porque está frágil. Claro. ¿No? El instinto, que digamos. es algo que tiene que ver, claro, con el instinto de supervivencia. Pero supervivencia en el buen sentido de la palabra. Y en cambio, me pasa con hoy que claro, la inteligencia artificial está desarrollándose con mucha velocidad, le estamos entregando muchos insumos. No me gusta nada que utilice insumos y Sin no nos derechos, paguen claro. los derechos de esos insumos, porque por algo somos unos artistas que estamos creando, estamos haciendo andar esa Matrix, pero me parece que va rápido, va súper rápido, o sea, desde el 2021-20 que empezó la inteligencia, O sea, comenzó el año 50, pero sí, del pero 20, masivamente 20, se sí, más o popularizó. menos, sí. Cuando llegó a los computadores y las personas en sus casas. Exacto, Digamos. o sea, ChatGPT, digamos, sí. la irrupción de ChatGPT En la en la vida universidad- cotidiana. El valor de lo en vivo, que es algo que hemos también conversado harto, adquiere mayor presencia, ¿no? O sea, tú te puedes asistir con esta máquina. Digo máquina para ponerle Sí, o- el nombre a alguna tecnología. Juan la Carlos, IA es, ponle. por cierto, la más disruptiva de todas. Ponele nomás O máquina. mujer, ya. Ponele la máquina. Claro, pero en el fondo el valor de defender una idea, de pensar algo de otra forma, sigue estando aquí entre carne y hueso. Cuerpito. Ya, entonces vamos definiendo, tú nos contabas si definimos qué porcentaje en España, ¿no? ¿Qué porcentaje Sí. de la obra fue creado Sí. por el autor o versus la máquina? Le da más autoría. ¿Y ahí qué es más importante? Entonces, si el resultado final o el proceso. Bueno, Mira, no, voy a hablar de mi experiencia, en verdad. Yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, un proyecto donde estoy utilizando y la declaro, y hace poco estuve en un festival en donde había una imagen. está usando la IA. Sí, estoy usando la IA. Y había una imagen para el dossier del catálogo, si tú quieres, del festival, con un proyecto, no con la película que ya terminé, sino que con un proyecto en donde utilicé una imagen original mía, donde necesitaba un personaje que estuviera ahí, y le di unos prompts y tal, y quedó regular, pero funciona para expresar esa otra cosa que es lo que me importa, ¿no? Que es el tema de la película. O sea, utilizaste la IA, Naira, para prototipar o diseñar tu proyecto para ir a presentarlo en este festival. No, para una imagen en específico, complementarla porque el setting de la imagen estaba bien, necesitaba solamente añadir un personaje y no soy buena para Photoshop. O sea, imagínate, Para y eso está encontré... Claro, podrías haber usado otra tecnología. Podría usar, pero usé esa. Y me pareció fácil, rápida, y efectivamente le di unas buenas indicaciones y lo saqué rápido y lo mandé a tiempo. Pero en términos de contenido, sí uso como sparring la inteligencia artificial, pero de nuevo, con esa cláusula del tiempo, porque en el fondo, cuando en general yo escribo sola, después abro, después vuelvo sola. Y cuando estoy escribiendo, evidentemente yo necesito entender ciertas cosas para poder escribirlas. No puedo no entender algo. Es como se te prende la ampolla y dices, ahora entiendo por qué este personaje, entiendo, sé por dónde estoy. Uno está como escarbando algo que uno sabe que está dentro, pero primero tienes que escarbar. Y el problema de la inteligencia artificial por hoy, yo hallo, que cuando tú le entregas ciertas indicaciones, se sobresatura de información y quiere ser enormemente eficiente y muy amable y muy generosa con la información. Y uno pierde mucho tiempo leyendo. Entonces, el uso creo que tiene que ser, en mi caso, yo ya lo he afinado mucho más. Antes como que lo usaba mucho y perdía mucho tiempo, lo que decía recién, editando. Ahora lo uso muy específico, más que una
no, jamás lo usaría como una co-creación, pero sí con indicadores súper específicos. Mientras más preciso, más agudo es el diagnóstico o más filoso es el resultado que estoy necesitando y puedo elegir con pinza ese elemento o no. ¿Cachai? Como que por ahí va mi visión. Y para la ilustración en general. Proceso versus... Claro, el resultado. resultado final. Resultado, Para poder definir una obra, Sí, yo también he picoteado un poco en la inteligencia artificial, pero la que me da, ponte tú, Instagram. No me he metido, digamos, en las grandes empresas de inteligencia artificial, así como, no sé cómo se llama, pero... Claude, Gemini, Meta, creo que, ChatGPT, no sé, pero ahí etcétera, varios. me meto, por ejemplo, para pedirle posturas de personaje, necesito a alguien que esté, no sé, la punta a un barco como mirando con un catalejo, entonces ahí te la construye súper bien, que en vez de estar 14 días buscando en Google una y después pegarle el barco abajo y armar una especie de Frankenstein en Photoshop, te la da. Entonces Es ya como un nuevo Google para ti. un Google Express perfecto, o sea, como un buscador de imágenes de referencia súper bueno. Entonces, no sé, 3 personajes miran en un estadio, mirando y que se vea el marcador en el fondo y te lo hace. Entonces uno ahí se basa en eso para dibujar un encuadre. Entonces eso está bueno, eso me ha ayudado. Entonces, y en procesos de otras cosas también, de repente he tenido que armar un taller, ponte tú, que mi cabeza funciona muy mal para sistematizar cosas, para ordenar que el objetivo 2, objetivo 3, el proyecto, no sé qué. Entonces esto, uno le mete un par de cosas, diseñame un taller de 4 clases sobre estos temas y es perfecto también. Es como, bien, está bueno. Secretario personal. Un secretario funciona súper bien. Pero me daría mucha... esto también es un tema súper personal. Me daría como un poquito de ¿cómo decirlo? No sé cuál es la palabra, pero no me daría esa misma satisfacción si mi resultado lo sintiera poco mío. O sea, si el resultado fuera un producto, un prompt que metí súper bueno y que me quedó súper bonito, y ese fuera lo que yo muestro, digamos. Creo que no tendría la misma satisfacción. Estoy hablando hoy día, no sé cuánto estamos, pero probablemente en un año más ya no esté pensando esto, porque esto va avanzando y uno tiene un poco que ir como teniendo una opinión renovada y como haciendo refreshas o a la misma opinión de uno cada cierto tiempo, porque si no es como estar como atornillado al piso y no querer moverse, ahí yo no me meto en la inteligencia. Claro. No, es lo que digo hoy, pero creo que hoy no me produce la misma satisfacción un resultado, pero sí en el proceso siento que te puede echar una mano en varias cosas y que te agilizan el proceso y te da tiempo para jugar PlayStation. Oye, Naira, también hablabas de que tiene que ver con la comprensión, ¿no? Que la IA nos pasa todo rápido, que en ese tiempo que uno necesita para reflexionar y comprender los personajes, las historias, para dónde quiero ir. Y eso nos pasa con la IA, que te devuelve rápido y por eso quizás no entendemos o no conceptualizamos ciertas cosas porque, claro, te lo da tan rápido. ¿Y ahí cuál crees que es el mayor riesgo también de usar estos tipos de tecnología? En perder tiempo, perder tu vida, en analizar una estupidez. Porque a veces te puede responder largamente y latamente algo completamente innecesario. O sea, soy muy crítica también. En el sentido, cuando creo que hay un estado como para poder escribir o dibujar, me imagino, o dirigir, necesitas un estado de estar presente para poder crear. No estás diseñando algo para que otra cosa lo haga. En ese sentido, es una herramienta. Por ejemplo, en los efectos especiales, es súper práctico. O sea, cantidad de plata que se está ahorrando con los efectos especiales increíble porque están haciendo mejor los efectos especiales que como se estaban haciendo antes. Por ejemplo, es súper específico. Y en ese sentido me parece que, pero en el espacio de la creación, del entender una idea, del desarrollar una idea, de imaginar, de diagnosticar, ese ejercicio, insisto, creo que puede llegar a ser un buen sparring, uno puede picanear un poco, pero hay un tope en donde vas a perder tiempo
tiempo que tiene que ver con tu proceso de introspección, que tiene que ver con eso que tú estás entendiendo y que no tiene que ver con frente a una pantalla, tiene que ver cuando estás caminando, cuando vas paseando, cuando de repente te encontraste con alguien. La creatividad no es frente a una pantalla linealmente, la creatividad ocurre en esos momentos en donde estás pensando en otras cosas también, leyendo No es la otras cosas. eficiencia, ¿no? Me acuerdo- Entonces, Claro. sí, y en ese sentido, solo para redondear, pero en ese sentido me preocupa. La palabra que tú acabas de decir ahora es la eficiencia. O sea, por ejemplo, como un asistente personal, genial. Para que me ayude a hacer las pautas de evaluación, genial. Y yo las voy corrigiendo. Pero no quiero ser tan eficiente, como que en contra de mi disputa un poco es en contra de mi super eficiencia, porque Como me, artista. porque me exploto, Claro. ¿cachai? Y no quiero explotarme tanto, ya me exploto yo misma, digamos. Como, Suficiente. Suficiente. Ya te pasaste suficientes Mujer películas. bomba. sí, Es que sí, me acordé cuando te definiste un poco por qué hago lo que hago, que dijiste que eras una niña del por qué. Yo creo que esa curiosidad es lo que no puede transarse, digamos, que uno caminar por la calle y que algo te llame la atención y partir para allá y que eso te pueda generar una idea, ese como mega algoritmo, de nuevo volviendo, para usar el tema, la palabra de moda, digamos, como que ¡pac! Y veo eso y veo de qué se trata, entonces, esto lo podría aplicar por aquí, y de repente voy para allá, me tomo un helado y sentí un sabor que te llevó a alguna parte, y vamos, y ese vivir el mundo, ese estar conectado con tu vivencia y con los por qué, y querer saber la historia de un país que te llamó la atención, no sé, esa curiosidad, yo creo que eso no se tranza, digamos, no está en el prompt. Digamos, no sé. Oye, igual hay una tensión interesante, un poco en la pregunta que comentaba la Maca, de dónde está para ustedes, ¿cierto?, el valor de la autoría respecto al proceso o al resultado. Y en tu caso, Francisco, tú decís, pucha, a mí como que me cuesta desapegarme del resultado, ¿cierto? Como que el resultado sea de tu mano temblorosa. Pero hay toda una corriente de artistas, ¿cierto?, que está mucho más en la orquestación de las ideas, los artistas conceptuales. Está ahora pensando, no sé si se acuerdan de Damien Hirst, que hace muchos años, que fue como el boom, que mandó a hacer, en el fondo, una obra que era meter este gran tiburón en este como acuario. O sea, su obra es la idea. De técnica no tiene nada, digamos, no con sus manitos, ¿no es cierto? Entonces, hay una tensión ahí también respecto a la autoría, que uno lo podría llevar al mundo de la IA perfectamente, o lo que hacía Andy Warhol, ¿cierto? Como haciendo un poquito collage, revisitando muchas obras quizás de fotógrafos, de lo estoy otros, viendo sí. con la Macanta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con los artistas conceptuales, por ejemplo. Bueno, yo creo que Que hagan. se abren las posibilidades, obviamente, de propuestas artísticas. Yo creo que para gente que trabaja con tecnología, uno ve hoy día videoarte o muchas cosas que tiene, donde sí se ocupa tecnología para trabajar, esto es como que le hubieran regalado la mejor caja de lápices del mundo. Es como, chuta, ya empecé. ¿Cómo ocupo todo esto? Que debe ser una cosa bien como así como mover un desierto así sin límites, así como ¿para dónde sigo? Porque hay tantas opciones, tantas cosas. Hoy día uno ve en Instagram, el mundo del dedito para abajo es una locura. Y claro, muchas cosas de inteligencia artificial y Messi conversando con Einstein, no sé, cualquier cosa, todas estas cosas que son ahora ya súper realistas con una iluminación perfecta. Bueno, se pueden hacer tantas cosas que en el mundo del arte más conceptual yo creo que debe estar corriendo en círculo, digamos, porque el mío no es conceptual, el mío es un arte bastante primitivo. Entonces, no me llega tanto, pero sí siento que hay una pata artística más moderna, más contemporánea, si se quiere, más de vanguardia, que debe estar frente a una torta así, pero bueno, con unas ganas de entrarle, pero no sabiendo por dónde. Entonces, para mí es un misterio. No sé si va a quedar en el mundo del meme, digamos, de la cosa, de ese tipo de arte, o se va a poder explotar y generar algo nuevo, moderno, desafiante. Yo creo que el que le achunte va a ser el que desafíe un poco la máquina, el que de alguna manera le tuerza la mano y la provoque, digamos, que haya como una interacción un poco como hombre versus máquina. Creo que ahí puede haber algo entretenido. Oye, los quiero invitar porque se nos pasa volando el tiempo acá, pero a ir cerrando con quizás respuestas un poquito más cortas. No quiero cortarles la inspiración, pero sí quiero seguir tocando ciertas teclas, pero con respuestas más breves, ¿no? Antes de ir cerrando.
Una obra que a ustedes les hubiese gustado crear, ¿no? Naira. Una obra que me hubiese gustado. Uy, me voy a alargar. Puede decir solamente el título de la obra. No, al por qué. Fíjate que yo creo que recién hablamos del cine más antiguo, ¿no? Como del cine de los 80, 90. Y a mí me hubiese gustado haber hecho La doble vía de Verónica. Me hubiese gustado mucho haberla hecho. ¿Por qué? Porque la idea del doppelganger, que hay un doble caminando por ahí y que si te lo topas, uno de los dos tiene que morir, es como la esencia de quién soy, ¿no? ¿Hay alguien más como yo? Seguro que sí. ¿Y dónde estoy yo en este espacio? ¿Me lo encontraré o me lo encontraré en el espacio temporal? Y esa fantasía de la línea temporal creo que es algo que siempre me ha gustado mucho, porque creo que no somos seres lineales. Entonces, creo que esa película me ha gustado mucho. Bueno, rayando con la física. Sí, me encanta. Puedo decir una cosa, alargarme, pero sí. Nada, así como, no como el hombre elástico. Que siempre, hablando de cine un poco, me vino a la mente esta película de la Bridget Fonda, que como que llega a la casa una amiga y como que se queda ahí, como una especie de inquilina que empieza como a absorber la personalidad de la amiga. No sé si te acuerdas. Bueno, no. Pero es que como que la inteligencia artificial un poquito me suena como un inquilino que lo está empezando a conocer y como que te empieza como a molestar en tu casa. Bueno, en fin. Está buena. Sí, una buena comparación. ¿Qué me gustaría haber hecho? No sé, el mapamón. Como redibujarlo. Pero como con la forma de los continentes, sino que como con otros elementos de cada país, como distintos. No con nada, bueno, no se me ocurrió, no sé. No es que lo haya pensado, se me acaba de ocurrir. Pero lo habrías hecho con, no sé, con la fauna, con la flora, con otros elementos. Con las razas, más que con las fronteras, algo así. Muy bueno. Otra pregunta. Una palabra que nunca debería desaparecer del proceso creativo, Naira. Una palabra. Irreflexivo. Como que podría ser el símil de como al abordaje muchacho, ¿no? Como lanzarse para continuar tirando de ese hilo, ¿no? Esa es la palabra que no puedo decirla en una, pero creo que es como saltar al vacío y ir detrás de eso. No sé. Oye, sí, yo creo que nada define mejor, ¿no? ¿Para ti, Francisco? Que está buena, no sé si tenga una... Que un poco eso, es saltar, sí, si no, el proceso creativo, el refrigerador yo creo que es súper importante en el proceso creativo, que haya un lugar donde ya se te ocurrió algo, partiste y te comiste una cosa y seguís, como que hay... es como el perrito Pablo. Sí. La pausa saludable. La pausa saludable. Bueno, el café, pero algo que te haga, ya, esto está, check. El premio. El premio, es como la galletita, sí. Vamos a seguir. ¿Qué les preocuparía más, no? ¿Perder empleos creativos o perder la diversidad creativa, Naira? Wow. Perder empleo. Mira, fíjate que creo que en la historia de la humanidad hemos cambiado de empleo mucho. La revolución industrial, etcétera. Entonces, como que creo que es parte de la condición el ir nosotros también adaptándonos a estas nuevas realidades. Pero caer en la hegemonía del relato creo que es lo peor que nos puede pasar. O sea, ese creo que es nuestro mayor riesgo, ¿no? Como hay dos palabras que yo creo que hay que tratar de dejar lo más lejos posible. Uno es consolidación, lo consolidado, no, ahí se acabó todo, y hegemonía, ¿no? Son dos riesgos que yo creo que son las que hay que estar en alerta, digo. Sí. También, estoy de acuerdo. Me da más miedo la pérdida de la diversidad creativa que del trabajo. Yo creo que, claro, el hombre se va adaptando, el arte se va adaptando a las tecnologías. Creo que todo es un proceso, van cayendo gente en el camino, pero es un proceso y se va, la humanidad va saliendo a flote. Así que, no, diversidad creativa, siempre. Ya, y para cerrar, ¿no? Quiero que completen ambos la siguiente frase y aquí, distinto a Naira. Ya, la creatividad seguirá siendo humana mientras...
¿Tengo que decir yo? Sí. Ya, me lanzo al abordaje. Muchacha. La creatividad seguirá siendo humana mientras nos sigamos haciendo preguntas, creo yo. Ahí está la niña ¿por qué? Sí, muy bien. Mientras hayan como desilusiones amorosas, por ejemplo. Creo que el amor es un tema... El corazón roto. El corazón roto yo creo Un que es una motor, fuente... sí, una- sí, Es un Moviliza. detonador. espero que eso se mantenga, digamos. Eso, yo creo que la fragilidad humana es lo que nos hace creativos. La vulnerabilidad. Sí. ¿Firmarían una obra hecha 50% con IA, por ejemplo, con su autoría? Yo más. Es que fíjate que creo que ya estamos súper ahí, porque ponte tú, Mientras se declare. sí, pero sobre todo en el cine ya estamos con mucha tecnología que estamos utilizando a través de la inteligencia artificial en muchos aspectos y como un trabajo tan amplio y colectivo que ya estamos súper cerca. Lo que sí no aceptaría, y ahí es donde yo pongo como la barrera, digamos, es que las y los actores o que, digo, saquen sin nuestros permisos, ¿no? Como que dónde Sí. está el derecho humano de ser creativo y que se respete tu creatividad. Ahí está mi borde, ¿cachai? Entonces, mientras haya hay un borde que se esté respetando y haya un acuerdo para qué es lo que sí se va a usar, digamos, haya un control y un manejo al respecto, no tengo ninguna dificultad, digamos, pero no que sin yo saber por qué, de pronto estoy en un espacio donde se usó mi creatividad a favor de algo donde yo perdí total control, digamos, ¿cachai? Francisco, ¿tú darías una ilustración 50% IA y la firmarías? Francisco Lea, más Más IA. hoy día. Hoy día no. Hoy día no. Hoy día no. Creo que me costaría. Sentiría como transgrediendo cierta no sé, es que mi abuelo lo pintaba con óleo y como que tengo esa visión Esa es tu me tradición. cuesta todavía pasar a este mundo compartido con la máquina, pero como te digo, no me cierro y sé que es lo que viene y que este inquilino que se metió en mi casa me va a empezar a caer bien en algún momento y se va a poder quedar Es ahí. cosa de tiempo, ¿no? Cosa de Está bueno. tiempo, mientras no me empiece a robar los yogures. El refrigerador. El refrigerador ¿no? Sí, Mantenga el premio. importante, porque ahí se va la creatividad. Se va la creatividad. No, me encantó. Me Oye, encanta. nos vamos a quedar aquí con Macarena con el concepto de inquilino. ¿Te Total, parece o no, total. Maca? Lo vamos a compartir para otros podcasts. Y le queremos decir que en nuestro siguiente capítulo, tal como el capítulo pasado, nuestras invitadas le dejaron una pregunta a Nos los que vienen, desafiaron, sí. claro. Nosotros no les vamos a contar quiénes van a venir, pero sí les vamos a contar que el próximo podcast, La Revolución Tecnocreativa, es sobre el futuro del trabajo creativo, ¿ya? Y nos vamos a estar preguntando, así como hoy día estuvimos hablando de autoría, bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo? Entonces, ¿qué les gustaría preguntarles a nuestros invitados de la próxima sesión Del trabajo creativo. Sí. ¿Cómo piensan que van a seguir existiendo las universidades? O sea, ¿cómo imaginan la educación como existe hoy en el futuro? Digamos, ¿en qué va a cambiar? No sé, quizás eso se puede ordenar. Le podemos preguntarle a ella que haga una pregunta. Que ordene la pregunta. Que ordene la pregunta, pero es por ahí, porque pienso que ya estamos en una bisagra, en una crisis, y me pregunto cómo vamos a seguir educándonos. Súper. Yo le preguntaría qué es la inspiración para ellos. Wow. Es así como... ¿Y tú quieres que se lo respondan en cuánto? Respuesta corta, como nosotros, que sufrimos la respuesta Sufrimos. La presión del control horario. Del tiempo, pero dejamos el tiempo. No, Sí. súper bien, súper bien. Bueno, Súper les agradable queremos conversa, agradecer, ¿cierto?, sí. que hayan estado hoy día con nosotros. Estamos aquí con Macarena tratando de desentrañar tantas preguntas y respuestas que cada capítulo nos dejan más preguntas, ¿cierto? Y eso es lo fascinante también, un poco a la naira del pasado, de la infancia, el hacerse preguntas es lo que tenemos, ¿no? Lo que nos hace quizás más humanos. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Revolución Tecnocreativa. Así es, muchas gracias y los dejamos invitados a que sigan viendo el próximo capítulo de La Revolución Tecnocreativa. Chao, chao.